equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes nos ven en Contraportada. El día de hoy vamos a analizar la obra de Gabriel García Márquez a propósito de la serie que se estrenó el pasado 11 de septiembre en la plataforma Netflix y que hizo una primera publicación de 8 capítulos con una continuación de otros 8 capítulos para presentar toda la obra. Para realizar esta reflexión y este análisis tenemos la oportunidad, la posibilidad de invitar a Luz Elena Martínez Ramírez. Ella es profesional en estudios literarios y magíster en literatura española y latinoamericana, con más de 20 años de experiencia en la docencia. Entonces, muchas gracias, Luz Elena, por acompañarnos el día de hoy y bienvenida a este espacio de Contraportada. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias, Andrea, por la invitación que me haces. Este fue un gran reto, digamos que varios de los directores, actores se han pronunciado con respecto a la serie y manifiestan que había sido como una limitante haber lanzado o haberse atrevido plasmar el libro de Gabriel García Márquez en una pieza audiovisual y constituyó un gran reto cinematográfico. Sin embargo, pues ha tenido como una gran acogida y esto pues ha implicado que mucha de la audiencia y de críticos la hayan recibido de muy buena manera. Entonces yo quisiera pues empezar por preguntarte por qué es importante hablar de la serie y por qué esta es una muy buena excusa para profundizar en la literatura latinoamericana. Bueno, primero que todo es importante hablar de la obra como tal, ¿cierto? Porque es una representación del boom latinoamericano que se da en los años 60 y 70 y en ese mismo medio del boom se da el realismo mágico. El realismo mágico nace en Alemania y se trae, bueno, llega digamos que en Colombia y Latinoamérica es muy representativo, no Gabriel García Márquez no es el único, pero es muy representativo, ¿cierto? Retoma la realidad, es histórico, es una novela que se puede tomar como novela histórica y no se toma como tal, sino que él la recrea de tal manera que nos da a conocer nuestra historia, pero de una manera fantástica, por decirlo así. ¿Por qué es importante que la serie, por qué es tan importante la serie? Porque es muy difícil lograr plasmar en un audiovisual una obra maestra como lo es Cien años de soledad. Digamos que en muchas obras se ha hecho el ensayo y aunque salen buenas producciones o es mejor la serie o es mejor el texto, en esta se logra plasmar muy bien el texto. O sea, cuando yo veo la serie me siento leyendo el libro, siento que se respetó muchísimo el texto, que el guión, aunque no se plasma totalmente porque sería imposible cada cosa ponerla, es muy bien logrado. Es muy bien lograda la serie y logra mostrarnos la historia de nuestro país, y no solo de nuestro país, sino la historia latinoamericana. Sí, ahí, qué bueno que mencionas esto último, porque yo siento que cuando uno lee Cien años de soledad y se acerca, por ejemplo, por medio del audiovisual, ve la realidad colombiana retratada y un poco también pues de la historia que nos ha atravesado por medio pues, del conflicto armado que ha tenido pues más de 70 años en nuestro país. Y yo siento también que muchos de los países latinoamericanos en diferentes formas se pueden sentir reflejados en esta obra. Además que tiene algo que me parece también bien bonito y es esa metáfora de
esa metáfora del uroboro, que es esta serpiente que se come a sí misma y es como si esta familia hoy en día no pudiese salir de un destino que parece como determinado para ellos y para ellas. Entonces, yo quisiera como preguntarte qué estrategias utilizaron literarias o qué herramientas literarias utilizaron dentro tanto de la serie como de la obra que hacen posible que se pueda pues plasmar estas realidades que aunque son tan crueles, un poco también pues nos podemos acercar de manera distinta a ella. Sí, como te mencionaba al principio, el hecho de que la novela haya nacido con el boom latinoamericano, ¿cierto? Se haya desarrollado ahí, la hace bien especial porque toma estos elementos, entonces el boom, el boom y las vanguardias lo que hacen es intentar nuevas estrategias de escritura. ¿Y qué hace Gabriel García Márquez aquí? Entonces él, con 100 años de soledad, empieza a jugar con el tiempo. Si nos damos cuenta como lectores, entonces es una obra que no tiene un tiempo lineal, no hay una linealidad, no hay una cronología que nació, creció y se murió, sino que la misma narración nos va llevando, ¿cierto? Y ahí juega muchísimo con el narrador también. Entonces el narrador, hay momentos en que se vuelve un narrador personaje, es decir, protagoniza la historia, pero también encontramos el narrador omnisciente, que es como el Dios, pues, de la obra, ¿cierto? Que es el que me va mostrando todo lo que va sucediendo en la obra, pero me va diciendo, hey, mira que va y viene en el tiempo, va y viene. Eso es lo que hace la misma familia. Él de alguna manera se burla, ¿cierto? Con tanta estirpe de los buen día, hace eso, ¿no? Va y viene en el tiempo, pero lo hace tan mágicamente que logra plasmar dos guerras reales que suceden en nuestro país, ¿cierto? Y es la guerra de los conservadores y liberales, que de alguna manera son la base de todo el conflicto armado que tenemos durante más de 70 años, que era lo que tú estabas mencionando, y por otra parte nos narra la historia de las bananeras, la masacre de las bananeras de 1928, ¿cierto? Entonces mira que aunque inicia la obra trayéndonos algo de finales del siglo XIX y principios del XX, luego nos trae lo del XX y todo su familia termina siendo protagonista de estas dos obras, de estas dos guerras, porque es que no nos podemos zafar de lo que es la guerra. Entonces, si nos damos cuenta, el primer Aureliano, que era más bien como taciturno y callado y metido era más científico, ¿cierto? Y evita estar en la guerra, termina siendo el coronel Aureliano Buendía luego, porque descubre que no se puede hacer a un lado con toda lo que está pasando injusto, ¿cierto? Aunque sin importar que su propio suegro está ahí metido, o quizás esto es lo que lo hace más injusto, ¿no? Que su propia familia quiera generar injusticias ahí, ¿no? Entonces, me parece que eso es una de las cosas mágicas, la forma de llevar a los personajes, el manejo del tiempo y los narradores. O sea, es muy bueno. Muy chévere esas reflexiones que haces también sobre el conflicto y además, pues sí, la manera en que Gabriel y Gabo lo retoma para que lo profundicemos, para que un poco nos veamos a nosotros mismos. Yo creo que también es uno de nuestros mejores espejos, a pesar de la fantasía y de lo mágico, es de nuestros mejores espejos que tenemos como sociedad colombiana. Hay algo bien importante y es que Macondo puede ser cualquier ciudad de nuestro territorio, ¿cierto? Y de Latinoamérica. Eso es bien importante también. Súper. Tú también ahí mencionabas dentro de estos herramientas o estrategias literarias los personajes. Y digamos que esta sección en la que estamos conversando se llama Contrapatriarcado y un poco también queremos invitar a mujeres profesionales o
comunitarias o que desarrollan todas estas reflexiones y pensamientos alternativos para que podamos dialogar. Y a propósito de esto, me parece muy interesante que contigo pudiésemos conversar acerca de cómo se da esta representación de lo femenino en esta obra de Gabriel García Márquez. Un poco también para contarte con respecto pues a esta pregunta que te hago y a la reflexión que quiero que suscitemos sobre esto, y es que hace poco leía un artículo de la doctora argelina en literatura hispanoamericana, Fatma Khalifa. Ella hace un poco también, se hace esta pregunta de cómo se representan los personajes femeninos en la obra y hace un análisis frente a si oscilan entre lo sagrado y lo profano. Un poco su conclusión es que estos personajes femeninos están mucho más cercanos a lo profano, porque hace como esta metáfora o esta comparación un poco con el escrito de la Biblia, donde Eva o Úrsula rompen una regla, digamos como que una regla de la raíz inaugural del universo, y a partir de esto pues se crea un nuevo mundo, pero tiene que cargar con la culpa de haber roto esta regla, estas primeras normas, y también un poco se acerca a esta transgresión hacia lo sexual y hacia la sexualidad. Entonces, digamos que varias de las representaciones femeninas, Pilar Ternera, pueden tener como un acercamiento hacia lo profano en esta obra de Gabriel García Márquez. No sé tú cómo lo ves. El artículo me pareció un poco religioso también. Me parece que lo toma muy profano todo el tiempo y yo, aunque considero que Úrsula representa lo profano también, es una transgresora muy valiosa. Entonces, si ella al principio tiene el miedo, ¿cierto? Y como que su posición es no voy a tener relaciones contigo porque no quiero tener hijos con cola de cerdo, que es como el castigo divino, pero ya luego lo enfrenta y digamos que de alguna manera Úrsula es la que se enfrenta a todo, ella no tiene temor. Cuando es su propio hijo el que está en la guerra, ¿cierto? Y quiere empezar a justiciar a muchos y a fusilar. Ella se mete en medio y le importa 5 que son los militares y que tienen sus armas. Ella sigue mandando. Ella es una mujer guerrera, digamos, una mujer muy puesta que se pelea por su posición. Ella a ella no se le irrespeta por más mando militar que se tenga. Entonces me parece que es súper valiosa y que aunque sí está entre lo profano y lo no profano, ella lo supera, está más allá. Yo pienso que Úrsula es mucho más que esa parte porque logra superarlo. Logra, aunque recuerda como las palabras de la mamá, que es la que termina condenándola, ¿cierto? Aunque ella las recuerda permanentemente, se enfrenta a eso también. Y empieza a enfrentarse y se enfrenta a Arcadio, que es el que se quiere estar solo en su laboratorio, o es el que enfrenta y es la que viene como llevando las cosas, ¿no? Y es un super personaje, o sea, a mí me parece que lo hace muy mágico. El hecho de su edad y de todo lo que ella representa, o sea, Úrsula representa como la columna vertebral de toda la obra, y me parece que la logra muy bien, muy bien, y de alguna manera, tiene una voz muy aguda en la obra. Y por el otro lado está entonces, por ejemplo, Pilar Ternera, que me parece un personaje espectacular, que aunque la muestra profana y todo, mira que es la que da, la que adivina y es la que lleva toda su vida y sus cosas, es un personaje muy importante en el desarrollo de la obra. Entonces considero que de alguna manera Gabriel sí le da a la mujer un papel significativo en su obra. O sea, la mujer no es la que acompaña y la que lleva y la que,
como la que carga los dolores del hombre, sino ella misma hace parte de la obra, desarrolla la historia. Es Eso protagonista. es protagonista total. Perfecto, me parece interesante porque creo que complejizas un poco esta perspectiva, también un poco con la representación de una mujer caribeña, ¿no? Como una matriarca que está, digamos, como dispuesta no solamente a proteger su familia, sino incluso en algún momento su comunidad, su pueblo, y que sin necesidad de irse a las armas, pues también enfrenta el conflicto, ¿cierto? Y lo enfrenta de otras maneras. Tiene su misma visión de lo que es la justicia también. Ujú. Súper, me parece chévere eso. Y digamos que en esta conversación lo hicimos con Úrsula, pero valdría la pena que cada una de ellas las pudiésemos también analizar y ver con detenimiento. No sé si este es el espacio, pero creo que vale la pena que cada Pero una. vale la pena mirarlas porque cada una de ellas es transgresora de las reglas a su manera también, ¿no? Remedios es un personaje bellísimo también que vale la pena, de la que vale la pena hablar. Es decir, que la transgresión de reglas es algo que identifica a estos personajes femeninos, como Sí, me parece que sí. no se quedan con lo que les han impuesto, sino van mucho más allá de eso. Sí, yo creo que, y no es la única obra, yo creo que Gabriel García sí, en muchas de sus obras genera el protagonismo de las mujeres, valora a las mujeres como tal. Y las complejiza, no solamente las como víctimas o como profanas, como santas, sino también las complejiza en sus múltiples sentimientos, hechos. ¿Y qué opinas acerca de este componente de la culpa? ¿Crees que es algo que permanece en estos personajes o que también se supera? Yo pienso que se va superando. Por ejemplo, en Úrsula lo que te decía, o sea, aunque le cuesta lo que su mamá le dice, ¿cierto? Que está condenada y su estirpe está condenada, aunque ella se preocupa, también supera esas cosas, ella sí, y empieza a enfrentar y como a enfrentar la vida también, digamos que no se queda en eso de que tengo culpa, porque si no la superara tampoco hubiera sido madre ni fuera la matrona que realmente logra ser por más de 100 y pico de años, ¿no? Y nunca pierde, mira que sus pasa todo ese tiempo que uno no se da cuenta en la historia, que pasan 100 y pico de años de vida de ella, se muere José Arcadio, nace el otro José Arcadio, el otro, y ella sigue, y sigue caracterizando a cada uno de los Arcadios y a cada uno de los Aurelianos, ¿cierto? Siguen teniendo como la misma esta, y Úrsula sigue ahí, plantada, y sigue como siendo la matrona, realmente. Entonces, me parece que la culpa se supera. Perfecto, muy chévere. Finalmente, yo pues considero que Cien años de soledad es una obra ya que es una obra clásica, es una obra prima para nuestra realidad colombiana y para la latinoamericana. Entonces yo quisiera saber desde tu perspectiva, ¿por qué recomendarías no solamente ver la serie, sino pues que esta se vuelva un pretexto para ir al libro, para palparlo, para leerlo, para olerlo, para sentirlo? Yo creo que es una pieza en la que uno se envuelve y puede, pues, digamos que enrollarse rápidamente porque realmente las descripciones y la forma de escribir de Gabriel García Márquez son únicas y son de verdad como muy una fantasía en la que te sumerges en un universo. Entonces, ¿por qué recomendarías que los jóvenes lo leyeran y que las personas en general se acercaran, pues más allá de lo que estamos como conversando y pues también teniendo en cuenta nuestra realidad política, nuestra realidad de conflicto que continúa? ¿Por qué crees que esta es una pieza valiosa y sigue vigente en los momentos que atravesamos como país?
Mira, yo aquí te voy a hacer un paralelo guardando las dimensiones. Yo considero que El Quijote de la Mancha es un texto que te permite reconocer al ser humano con todos sus vicios y sus virtudes, ¿cierto? Y es tan actual, tú lo lees y se escribió hace muchos siglos y El Quijote de la Mancha, si tú quieres conocer al ser humano en su esencia, sigue siendo actual. Y yo hago el paralelo con Cien años de soledad. Igual, si tú quieres conocer la historia colombiana, la historia latinoamericana, cómo se ha desarrollado esta historia, indiscutiblemente tenemos que conocer Cien años de soledad. Porque Cien años de soledad va mucho más allá de la fantasía, lo que hace es hacernos una realidad más llevadera realmente. Leer Cien años de soledad es darnos la oportunidad de conocer nuestra historia y no repetirla. Es darnos la oportunidad de sabernos mujeres luchadoras y mujeres fuertes que pueden enfrentar lo que sea, no solo hombres guerreros, sino hombres y mujeres guerreras y hombres y mujeres que tienen que enfrentar a su historia. O sea, si leemos entre líneas Cien años de soledad, somos capaces de decir que la masacre de la Bananera sí existió y sí fue real. Y que nuestro conflicto armado de más de 70 años existió desde finales del siglo XIX. Y tú como docente, como alguien que se enfrenta pues a los jóvenes y también pues a este mundo de la virtualidad, y pues en las que las dinámicas un poco de la tecnología a veces como que sobrepasan la cotidianidad y como que el placer de leer un libro. ¿Cómo motivarías o qué consejos nos darías para que los jóvenes y las jóvenes pues sigan motivándose para leer esta pieza? Yo pienso que un texto como Cien años de soledad y como El Quijote son textos que vale mucho la pena leerlos en círculos de lectura. Su fantasma sigue persiguiendo a José Arcadio. Eso es mágico, o sea, uno no va por la vida mirando a los muertos, ¿cierto? Y lo hace tan personaje que uno se lo cree. Y lo mismo pasa cuando muere Melquiades. Melquiades se aparece, que cuando Melquiades aparece a darles la fórmula porque se ha perdido la memoria, ¿cierto? Y es hasta que Melquiades llega con la peste de la memoria, hasta que Melquiades llega y para todos se vuelve normal que Melquiades se queda viviendo en Macondo y no escogió otro sitio para volver, ¿no? Para reencarnarse, para revivir. Entonces, eso es mágico. Hay una escena donde es la desaparición de Remedios la Bella, que dice, Remedios está ayudando a Fernanda a doblar la sábana, ¿cierto? Y Fernanda la empieza a ver como pálida y es cuando entonces le pregunta, ¿estás bien, Remedios? Y Remedios le dice, jamás había estado tan bien. Y es porque es el momento de que empieza a levitar hacia el cielo. O sea, Remedios está muriendo y se sube, empieza a levitar al cielo. Y la escena es retratada de verdad muy hermosa. O sea, como en la sábana, ella empieza a volar con la sábana, ¿no? Esta la serie todavía no la ha dado, estoy esperando cómo la va a mostrar de bonita. Espero que sea espectacular. Bueno, los ciento y pico de años de vida de Úrsula, que no es normal, ¿no? Y por otra parte, los 4 años y no sé cuántos días que llueve continuamente. Eso son como tipsitos que quería como compartir. Sería chévere dejar abierta la posibilidad de hablar de cada uno de los personajes femeninos, no solo de Cien años de soledad, sino de algunas de las obras de García Márquez, pero las de Cien años de soledad, si tenemos la posibilidad, sería rico. Muchas gracias, me parece, esas escenas son además una impronta de
de libros, nunca se te van de la memoria y además que antes de que uno las pueda ver en sí mismo, uno las recrea de muchas formas, entonces son inverosímiles que se vuelven cotidianas, pero que además tú siempre las vas a recordar como un sello personal de Gabriel García Márquez en esta obra, entonces muchas gracias por traerlas a colación. Espero que las personas que nos están oyendo y viendo, pues también se animen, si no la han leído, sino para que la vuelvan a leer y para seguir reflexionando sobre nuestra realidad política y social a partir de esta obra prima y que nos movilice siempre para poder cambiar a través de la memoria nuestra realidad de nuestro país. Entonces, te agradezco mucho, Luz Helena, por permitirnos este espacio en Contraportada y también espero que podamos seguir en otra oportunidad conversando acerca de otras obras literarias desde el feminismo, desde el enfoque de género, desde la reflexión, desde los derechos humanos o simplemente pues desde estas conversaciones que nos suscitan también muchas preguntas y nos movilizas. Entonces, te agradezco mucho. Muchísimas gracias a ti por la invitación y de verdad muy rico hablar de literatura. Eso llena el alma. Que tengas un muy bonito día. Hasta luego a Gracias. todos. Para ti, muchas gracias a todos.